La respuesta es simple. Los jueces deben ser auditados por el Consejo de la Judicatura porque así manda la Constitución y la ley. Pero no se lo ha hecho. Pero que no se lo ha hecho es otra cosa. Es otra cosa. El tema no radica tampoco en la acción de la Defensoría Pública, que debe Eso lo he dejado cumplir en con claro. su deber. Eso lo he dejado en claro. Es absolutamente claro. El problema tiene que ver con otros aspectos. Entre esos, el que ya se ha señalado, la caducidad de la prisión preventiva, que arranca realmente desde la Constitución del 98, pero que se lo reitera ahora, en cuanto a naturalmente a que en aquellos delitos reprimidos con reclusión, si no hay sentencia, pues caduca. Pero para eliminar esta caducidad de la prisión preventiva necesitamos reforma constitucional. Entonces viene el problema. El problema es de que cambiar esta situación implica una reforma constitucional. Y la reforma constitucional, con los escudos que tiene la actual Constitución, es virtualmente imposible. Entonces no creo que esté por ahí el camino. El camino que debió adoptarse tan pronto como se aprobó medida constitucional como esta, es hacer crecer las estructuras del poder público de manera que puedan ser oportunos en sus decisiones, porque cuando hay un verdadero acumulamiento de causas por esfuerzos que hagan los jueces, y no debemos hablar solamente de jueces, tenemos que hablar también de fiscales. Tengo aquí, por ejemplo, una estadística que a mí sí me ha preocupado. Datos que provienen de la Fiscalía. En el año 2009, en el país asesinatos. Asesinatos. Se cometen 2.286 asesinatos. De ellos, 2.149 son objeto de indagación, es decir, de una previa indagación. Y solamente 338 han sido objeto o materia de instrucción fiscal. Entonces hay que saber ¿qué pasó? Usted ha tratado aquí un tema fundamental, porque dice, cuando yo le hablaba de la auditoría judicial, dice, la ley lo contempla, el tema es que no se lo hace. Entonces el problema no es de leyes, el problema es quienes aplican y operan las leyes. Generalmente se dice que es problema de las leyes, y claro que pueden ser en parte problema de las leyes, porque las leyes como creación humana deben irse adaptando a las necesidades de la sociedad cuyas relaciones tienen que regular. El problema es de fiel aplicación, y cuando hablamos de fiel aplicación de la ley, tenemos que abandonar la creencia muy nacional de que las normas jurídicas producen milagros, y las normas jurídicas no son milagros. Ni las normas jurídicas producen milagros, ni las nuevas constituciones producen milagros. Señor ministro. Pero tenemos una tendencia, una ideología juridicista. Recordemos, en la Revolución Juliana se prohibió que los niños caminen descalzos. Y no solamente eso no se resuelve así. El problema es que habrá que hacer reformas legales. El problema es que en el Ecuador, Miguel Carvajal, tenemos una tendencia que la letra va a cambiar la actitud de los hombres, y no es así. Es el comportamiento cultural, la esencia, los valores, el enfoque. Pero la eficacia de la administración pública también, y aquí estamos, lo que el doctor Medina está señalando es eficacia de la administración de justicia. Esa administración de justicia que ustedes mencionan, que el país reclama, nadie la toca. Ni los asambleístas lo toca, ni el Consejo Nacional de la Judicatura la toca, ni el Ejecutivo con ese gran liderazgo que tiene incentiva a que haya una gran reforma. Nosotros somos respetuosos de la autonomía de poderes, y hemos estamos afectando la seguridad ciudadana y exigido modificaciones importantes. Tenemos una auditoría del Ministerio de Justicia permanentemente a los jueces, y estamos empujando veedurías ciudadanas a la labor de jueces y fiscales. Y no se olvide que el próximo año, entiendo, tiene que modificarse el Consejo de la Judicatura, y tenemos que avanzar en un proceso de modificaciones importantes, radicales, en la estructura nacional de la Administración de Justicia. Y esto lo digo con absoluto respeto a las autonomías del Poder Judicial. Vamos de nuevo donde el doctor Medina. Doctor Medina, reducción de penas, medidas sustitutivas, decía el ministro fiscal del Guayas o regional, dice se debe eliminar para los delitos graves. ¿Qué pasa con la disminución de la imputabilidad de las penas para los menores de edad? ¿Qué pasa con el tema de la política de las fronteras abiertas, con la protección de los testigos? Es decir, hay una serie de elementos que pueden coadyuvar a la solución de la lucha contra la delincuencia.
hay efectivamente una serie de factores que pueden coadyuvar a conseguir ese propósito. Y todos esos factores tienen que concurrir paralelamente. Cuando hablamos de que hay que encontrar sanciones o medidas sustitutivas, ojalá no ocurra con ese propósito lo que ocurrió en la reforma de marzo del 2009, en que se hicieron cambios sustanciales como aquello de la estafa convertirle en un delito de acción privada, propiciando a través de esa medida la impunidad. Medidas como esas de orden legislativo no pueden pasar. Por eso he subrayado, las reformas tienen que ser suficientemente meditadas. No es asunto de pensar solo en la coyuntura, solo en buscar algún asunto para salir del apuro. Eso no es actuar con responsabilidad histórica. Okay. Voy de donde el ministro Carvajal, vuelvo a la inquietud. La Policía Nacional ha mejorado la capacidad operativa, pero han disminuido los arrestos. El problema es que hoy la Policía Nacional perdió la credibilidad luego del 30 de septiembre y hay que trabajar y apuntalar a la policía, estamos totalmente de acuerdo. Pero hay un tema. Esto también se deriva en que la gente no quiere hablar, que la gente no quiere denunciar. Esto que voy a presentarle es el mapa de Guayaquil. Esto, la fuente es de la Policía Nacional. Esto me lo facilitó el coronel Joel Loaiza, jefe del comando en Guayaquil. Lo que es subrayado con anaranjado es la parte sur de la ciudad de Guayaquil. Los puntos rojos, estamos hablando de los asesinatos. Es decir, como podemos ver, está concentrado en la ciudad, en la parte sur de la ciudad de Guayaquil. Y en ciertas horas. Y a ciertas horas. Pero lo interesante de todo esto, y esto es para analizarlo, estudiarlo, y que nos sirva como insumos para establecer y diseñar estrategia, es, primero, el 85% de los asesinatos es a personas sin antecedentes. Sin antecedentes, lo cual me llamó la atención. Yo pensaba que era lo contrario. Y luego, entre los asesinatos se producen entre 11 a 20 años, representan el 15% de los asesinatos en Guayaquil. Entre 21 a 30 años representan el 39%. Entre 31 y 40 años representan el 24%. Y entre el 41 al 50 años representan el 13%. Es decir, el 91% de los asesinatos está concentrado entre los 11 a los 50 años. ¿Qué nos debe decir eso? El Observatorio de Seguridad que tenemos en Guayaquil tiene estas estadísticas y algunas otras que son necesarias de ser analizadas permanentemente, porque a veces se generaliza, se piensa que la situación de inseguridad no tiene ningún proceso de investigación o afecta a toda la ciudad. En el caso de Guayaquil afecta particularmente a ciertas zonas. No digo que toda la ciudad no esté afectada, cuidado. Sí, particularmente afecta a ciertas zonas, claro, ciertos grupos etarios y en ciertas horas, que pueden estar vinculadas a grupos criminales, al narcotráfico, pueden estar vinculadas a algunas bandas juveniles y obviamente también a la falta de espacios culturales y espacios deportivos y de otra naturaleza que tienen que ver con las labores de prevención. Nosotros tenemos que trabajar en la prevención, donde debemos ir de la mano con los gobiernos locales, y también el control y la represión, donde también debemos ir de la mano con los gobiernos locales. Y con el sistema judicial. Y con el sistema judicial, obviamente. Pero esto también nos revela otro elemento que es fundamental, y que es que la gran mayoría de acciones violentas se producen con actores nacionales, ¿no? Y este es un tema que a mí me interesa, es decir, también. Esto de las fronteras abiertas no es que ha incidido tanto. A ver, sí, yo creo que aquí hay que tener algunas precisiones. Primero, el gobierno no va a escatimar ningún esfuerzo en tomar medidas de restricción o de control a la inmigración, al ingreso de personas en el país, a su control internamente, si es que tuviéramos indicios claros de que afectan a la seguridad. Es decir, nosotros, en primer lugar, la seguridad del país, la seguridad del ciudadano. ¿Eso significa que se va a pedir visas? Hemos pedido visas e impuesto visas a 10 países. A 10 países. En este último año. 10 países en donde personas que vienen de esos países están vinculadas o han estado vinculadas a ilícitos. Hablemos de Colombia y de tráfico. En el caso de los extranjeros ocurre una situación peculiar. Yo no sé si puedo mostrar esto a la cámara. Claro. ¿No? Este es un gráfico de ingreso y salida. Más vertical, por favor. La fuente es la Dirección Nacional de Migración. Mire usted, los rojos son los saldos migratorios. Es decir, lo que queda restando el ingreso de las personas de las que salieron.
Entre el año 2007, 2008, 2009 y 2010, tenemos alrededor de 150.000 personas que se quedaron en el país en estos últimos 4 años. Solo en el año 2002 fueron 219.000. Me queda un minuto, señor ministro. En el año 2003, 140.000. Es decir, cada vez es menos la tendencia de personas que se quedan en el país. Ciertamente hay un mayor ingreso que puede ser beneficioso, puede ser por razones turísticas. Hay que ver ojalá. en qué tiempo salen Pero también. la menor cantidad, la cantidad de personas que se quedan en el país es una tendencia decreciente. Pero ese es un saldo que se netea. Hay que ver qué Nosotros tipo de tenemos- permanencia tienen esas personas Y es acá. aquí también importante decir, aproximadamente el 4.5% de las personas detenidas son extranjeras. Claro. De los extranjeros que están presos, son más o menos 1.200 Ok. de 12.000, la mitad son colombianos. Pero nosotros estamos terminando aquí un estudio. Hasta ahora no tenemos una relación directa entre extranjeros y aumento de la inseguridad. Vamos donde el doctor Medina. Lautaro Ojeda, un sociólogo, investigador, catedrático, investigador de la Flaxo, me decía, no hay que subestimar la creatividad delincuencial de los ecuatorianos en relación a la política de fronteras abiertas. En ese sentido, ¿usted cree que esa incidencia de tener tener la política de fronteras abiertas ha incidido en el desarrollo delincuencial del Ecuador? Personalmente creo que sí, sin restar la capacidad de iniciativa de los connacionales, la influencia de elementos externos en los hechos delictivos creo que es importante, creo que tiene una gran incidencia, porque aquí, como señalábamos, también se produce pues el fenómeno de la transnacionalización. La internacionalización del crimen organizado. Lamentablemente así ocurre. Y en tratándose del tema de las fronteras abiertas, me temo que también ahí hay limitaciones constitucionales, porque la Constitución de la República establece que quien llega a territorio ecuatoriano no puede ser considerado ilegal. Muchas gracias, De doctor. suerte que hay que pensar en esas medidas. Perdóname, Carlos. Pero 20 segundos y terminamos. Todo extranjero puede estar en este país 90 días, luego tiene que regularizarse. Y nosotros estamos haciendo una serie de mejoras en la política migratoria para controlar, porque no se trata solo de la visa para el ingreso, controlar la permanencia 90 interna. días, es un trimestre que también se puede influir en ese periodo de tiempo, muchas cosas. Señores, muchas gracias. Doctor Gustavo Medina, muchas gracias. A la orden, señor. Miguel Carvajal, ministro coordinador de la Seguridad Interna y Externa, muchas gracias. Lamentablemente, el tiempo de televisión y de este programa es muy corto para tratar esto. Les recordamos a las personas que no han podido ver el programa desde el inicio, por favor, lo pueden ver en www.carlosrabascal.com. Nosotros hemos llegado al final de Pulso Político aquí en TC Televisión y recuerde, la seguridad es un tema de todos y para todos. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. La respuesta es simple. Los jueces deben ser auditados por el Consejo de la Judicatura porque así manda la Constitución y la ley. Pero no se lo ha hecho. Pero que no se lo ha hecho es otra cosa. Es otra cosa. El tema no radica tampoco en la acción de la Defensoría Pública, que debe Eso lo he dejado cumplir en con claro. su deber. Eso lo he dejado en claro. Es absolutamente claro. En aquellos delitos reprimidos con reclusión, si no hay sentencia, pues caduca. Pero para La eliminar prisión. esta caducidad de la O prisión 6 preventiva meses en- necesitamos reforma constitucional. Entonces viene el problema. El problema es de que cambiar esta situación implica una reforma constitucional. Es hacer crecer las estructuras del poder público de manera que puedan ser oportunos en sus decisiones. Porque cuando hay un verdadero acumulamiento de causas por esfuerzos que hagan los jueces, y no debemos hablar solamente de jueces, tenemos, claro, el problema tiene que ver con otros aspectos, entre esos el que ya se ha señalado, la caducidad de la prisión preventiva, que arranca realmente desde la Constitución del 98, pero que se lo reitera ahora, en cuanto a naturalmente a que y la reforma constitucional, con los escudos que tiene la actual Constitución, es virtualmente imposible. Entonces no creo que esté por ahí el camino. El camino
que debió adoptarse tan pronto como se aprobó medida constitucional como esta,